americanos. Han pasado 41 años desde que pisé por primera vez este campus. Era 1983. Estaba trabajando para un político de Massachusetts llamado Joe Mockley. Vine aquí porque un grupo de refugiados salvadoreños vino a su oficina en Boston para pedirle ayuda. Algunos de ellos eran estudiantes que se habían manifestado abiertamente en contra del gobierno. Algunos eran trabajadores que habían ayudado a organizar sindicatos. Algunos eran defensores de los derechos humanos indignados porque el ejército salvadoreño mataba civiles. Todos temían ser devueltos a El Salvador, donde creían, con razón, que sus vidas corrían peligro. Conmovido por sus historias personales, el congresista Mockley me pidió que viniera aquí para investigar sus reclamos y ver qué se podía hacer para ayudar. Tenía tan solo 23 años en ese entonces y cuando llegué aquí me sorprendí por lo que vi. Había leído en los periódicos acerca de la violencia, el miedo y la incertidumbre. Pero hasta que vemos algo así de primera mano es muy difícil de comprender. Los escuadrones de la muerte y las fuerzas gubernamentales ya habían matado a decenas de miles de civiles inocentes, incluyendo el arzobispo Oscar Romero, el padre Rutilo Grande y 4 eclesiásticas estadounidenses, entre las cuales se encontraba la misionera Jean Donovan. Me detuvieron en el camino desde mi viaje en San Salvador por el FMLN. Los oficiales del ejército me dijeron que cualquier crítico era el enemigo. La seguridad era severa y el país estaba tenso. Muchas personas con las que hablé me dijeron que viniera acá, a la UCA, que me reuniera con el rector y con el profesorado para discutir qué estaba pasando. Así que vine a este campus y no solamente encontré algunos de los análisis más críticos y perspicaces en El Salvador, sino que también encontré esperanza. Mis recuerdos con el padre Segundo Montes, el padre Ignacio Martín Baró y el padre Ignacio Yacuría restauraron mi fe. Para ser honesto con ustedes, estando en casa, sentí que la iglesia me había dejado atrás, que se trataba solamente de los rituales, del dogma, las tradiciones y nada más. Era solamente escuchar la homilía, tomar la Eucaristía, arrodillarse, pararse, arrodillarse y pararse de nuevo. Todo había perdido su significado. Pero cuando vine a la UCA, descubrí un tipo diferente de iglesia. Una iglesia que se puso del lado de los pobres, que caminó con los oprimidos y trabajó por la justicia social, como Jesús nos pide a cada uno de nosotros que hagamos. Una iglesia que se preocupaba no solamente por el ritual, sino por lo más importante, por la acción. Una iglesia que no solamente hablaba, sino que recorría el camino. Había un propósito y una pasión aquí. Y en un momento en que muchos otros clérigos en El Salvador habían sido silenciados a raíz de los asesinatos del arzobispo Romero, los jesuitas alzaban la voz y se pusieron de pie por la paz y la justicia sin pedir disculpas. Nunca olvidaré mis recuerdos con ellos durante la primera visita. En el padre Segundo Montes encontré un defensor de los salvadoreños que emigraban a los Estados Unidos. En gran medida le doy crédito a él por la creación del estatus de protección temporal para los salvadoreños y otras comunidades de refugiados en los Estados Unidos. Un proyecto que ayudé a convertir en ley. En el padre Martín Baró recuerdo un líder carismático que tenía una forma poderosa de hablar. Recuerdo haberle preguntado una vez qué mensaje le gustaría que llevara de regreso al Congreso. Recuérdeles que nosotros también somos seres humanos, dijo. En el padre Yacuría escuché a un hombre brillante que entendía muy bien la fría indiferencia de los Estados Unidos con respecto a las armas y el equipo militar que derramamos sobre El Salvador y el papel de la iglesia en el trabajo por la paz. Él me explicó que convertir la creencia en la acción, teniendo en cuenta la preferencia del Evangelio por los pobres en nuestra propia vida cotidiana. De hecho, él creía que esta era la misión de la UCA. Él dijo, y cito, una universidad cristiana debe tener en cuenta la preferencia del Evangelio por los pobres. Esto no significa que solo los pobres estudien en la universidad y no significa que la universidad deba abandonar su misión de excelencia académica.
La excelencia es necesaria para resolver los problemas sociales más complejos. Significa que la universidad debe estar presente intelectualmente donde se necesita, proporcionar ciencia a aquellos que no tienen ciencia, habilidades para los no cualificados, ser una voz para los que no tienen voz, brindar apoyo intelectual a aquellos que no poseen las cualificaciones académicas para promover y legitimar sus derechos. Cierro cita. Este compromiso con los pobres y marginados, el compromiso de esta universidad con los pobres y marginados, fue como un soplo de aire fresco. Fortaleció mi fe y restauró mi esperanza en el poder de las personas para marcar una diferencia en el mundo. Nunca los olvidaré, nunca, ni la última vez que vi al padre Yacuría, apenas unas semanas antes de que fuera asesinado. Lo había invitado a un evento para hablar en Washington. Recuerdo que lo último que me dijo fue que mantuviera mi fe, porque él todavía creía que la paz era posible. Era temprano en la mañana del 17 de noviembre de 1989 cuando sonó mi teléfono y me despertó. En la otra línea estaba Silvia Rosales, quienes ustedes probablemente conozcan de Carecen. Sus palabras llegaron una a la vez entre lágrimas. Los mataron a todos. Los mataron a todos. Los sacerdotes los mataron a todos. Y los enumeró uno por uno. Ignacio Yacorina, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López, y Elba Ramos y Celina Ramos, el ama de llaves y su hija. Ellos eran nuestros amigos, nuestros mentores, nuestros hermanos y hermanas. Todos quienes ahora sabemos fueron asesinados por un batallón de élite del ejército creado y entrenado por los Estados Unidos. Y fueron asesinados no a pesar de quienes eran, sino por quienes eran. Estoy orgulloso de mi rol junto con el congresista Mockley al desvelar esta horrible verdad de los asesinatos. Y para ser verdad, todavía estoy enojado. Enojado porque no ha habido verdadera justicia para los mártires jesuitas. Enojado porque los autores intelectuales de estos crímenes han evadido rendición de cuentas. Muchos de ellos aún viven en este país. Estoy enojado porque mi propio gobierno no ha dicho la verdad sobre lo que sabía ni cuándo lo sabía, porque se niega a desclasificar documentos que podrían ayudar a aclarar los detalles de los asesinatos. Y sin embargo, lo que he aprendido en estas décadas es a transformar mi ira en acción. Estoy aquí en El Salvador en este fin de semana para recordar las vidas de nuestros mártires. Pero si eso es todo, siendo honesto con ustedes, no es suficiente. Ellos querrían que hiciéramos algo más que solo recordar. Nos recordarían, como nos recuerda el apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta. Ellos querrían que tomáramos acción, no solamente en El Salvador o en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Los mártires recorrieron el camino del servicio y la solidaridad, y debemos seguir sus pasos. Nos enseñaron que la injusticia y la indiferencia son problemas políticos y que debemos exigir soluciones políticas. Nos enseñaron que las duras realidades no pueden ignorarse y que depende de cada uno de nosotros unir a las personas para trabajar por el cambio. Nos enseñaron a respetar la dignidad y los derechos de cada persona. Y al honrar su legado, debemos comprometernos a respetar todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Jesús nos dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Sin embargo, demasiadas personas en nuestros países sufren no solamente por la violencia de las balas y las armas, sino por la violencia de la pobreza y el hambre, la violencia de no tener un lugar donde vivir o un trabajo para mantenerse,
o mantener a sus familias. Al igual que los mártires, debemos apoyar a los pobres y exigir algo mejor de nuestros gobiernos. El Papa Francisco nos lo advirtió. La felicidad no se puede adquirir pisoteando los derechos y la dignidad de los demás. Pero al ver el mundo el día de hoy, vemos que los derechos de demasiadas personas están bajo ataque. El actual gobierno salvadoreño ha ayudado a que la gente aquí se sienta segura nuevamente. Los niños pueden ir a la escuela, la gente puede caminar por sus colonias con menos miedo, y eso es algo bueno. Pero como dice un viejo adagio, aquellos que renunciarían a la libertad esencial a cambio de seguridad temporal no merecen ninguna de las dos y perderán ambas. Miren lo que se ha intercambiado por la seguridad temporal en El Salvador. Más de 80,000 personas han sido encarceladas. Más de 80,000 personas han sido encarceladas. Es difícil saber qué ha pasado con ellas. La mayoría no ha sido acusada individualmente y se les niega el acceso a un abogado. Las familias no pueden visitarles y se desconoce su estado. Según Human Rights Watch, al menos 261 personas han muerto mientras estaban en prisión. A medida que ha sido posible obtener información sobre los casos individuales, se han documentado cientos de detenciones injustas, incluidos las de niños de tan solo 12 años. Debemos exigir algo mejor. En honor a los mártires, debemos decirle la verdad al poder, incluso cuando sea difícil. Entonces, digo aquí, tal como digo en mi propio país, que el Estado de Derecho no es un derecho político. Es un imperativo moral. Jesús también nos dice en el Evangelio de Juan que la verdad nos hará libres. Sin embargo, el presidente electo Trump ha etiquetado a los periodistas como los enemigos del pueblo. Su retórica está equivocada. En una sociedad sana, el desacuerdo y el debate público no son signos de debilidad, son signos de fortaleza. Silenciar a aquellos que nos desafían no nos conduce a la paz, nos conduce a la tiranía. Así como lo digo en mi propio país, me veo obligado a hacerlo aquí también. Los mártires no exigirían menos, porque la libertad de prensa no es un regalo que se otorga o se retiene. Es un derecho básico que no debe quitarse. Así que lo digo con mucho respeto, pero con urgencia. Dejemos que los periodistas hagan su trabajo. Cualquiera que sea valiente para declarar la verdad ante las autoridades debe ser celebrado y no atacado. Debemos detener los ataques a los periodistas. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo. Aunque el presidente electo Trump promete deportaciones masivas, piensa que todos los migrantes son ilegales, especialmente aquellos que buscan asilos, aunque estén en Estados Unidos con un estatus legal. Los Estados Unidos no se tratan de eso. Deberíamos mostrar compasión y no hostilidad ante los refugiados. No tenemos que renunciar a nuestros valores por la seguridad. Podemos y debemos crear mejores leyes para las personas que siguen las reglas y quieren unirse a sus familias o buscar protección temporal o asilo o una mejor vida. Y somos capaces de hacerlo. Pero el próximo presidente de los Estados Unidos probablemente va a ordenar al gobierno reunir a los migrantes con órdenes de deportación, independientemente si esas órdenes están en proceso de apelación, para deportarlos sumariamente. Le va a dar rienda suelta a la patrulla fronteriza para enviar de vuelta y deportar a los migrantes que cruzan la frontera, aun si se presentan legalmente y solicitan asilo. Intentará cerrar las organizaciones que brindan apoyo y asesoramiento legal a los migrantes y va a cerrar la mayoría, si no todas las vías legales para ingresar a los Estados Unidos. Amenaza con enviar de regreso a sus países a cientos de miles de migrantes que han estado legalmente durante décadas con estatus de protección temporal. Y no olvidemos la primera vez que él fue presidente, cuando recortó toda la ayuda económica para el desarrollo a América Central, incluido El Salvador, eliminando inversiones en programas de violencia juvenil, capacitaciones laborales, capacitación en tecnología, desarrollo comunitario, educación, salud y agricultura.
Esto no es lo que creo que los Estados Unidos deberían defender. Creo que la inmigración hace que Estados Unidos sea más estadounidense y no menos. Y sé que los migrantes son un motor de innovación y progreso. Se supone que el presidente Bukele y el presidente electo Trump tienen una buena relación, así que por el bien de ambos países rezo para que el presidente Bukele intervenga. Espero que reconozca que muchos de los grupos religiosos y no gubernamentales que brindan apoyo a los salvadoreños son los mismos grupos que él y el presidente electo Trump están ansiosos por estigmatizar y desmantelar. Planteo estas preocupaciones no por juicio, sino por un profundo respeto y amor por el pueblo salvadoreño, construido a lo largo de décadas de amistad. A lo largo de los años he estado con ustedes en tiempos de oscuridad y en momentos de esperanza. Siento la responsabilidad de alzar la voz, especialmente dado el papel de mi país en el pasado de El Salvador. Estamos preocupados acerca de lo que pasa alrededor del mundo. Yo sé que muchos de ustedes están preocupados acerca de la dirección en la cual se dirige su país. Me preocupa la dirección hacia la cual va mi propio país. Pero la verdad es que ser popular no nos da automáticamente la razón. Aun cuando ganamos una elección, eso no nos da automáticamente la razón. El estado de excepción aquí en El Salvador, de acuerdo a las encuestas, es popular. Eso no significa que esté bien, y yo creo que es tiempo de terminar ese estado de excepción. Nuestro trabajo es mantener la fe y pelear por aquello que sabemos que es justo y correcto. A la luz de los mártires, recordemos que ellos estaban comprometidos no solamente con la paz, sino también con el cambio. Estaban comprometidos con el cambio, los derechos humanos, con la justicia, con el Estado de Derecho. Estos no solamente fueron palabras en papel, fueron valores sagrados, son valores sagrados en el centro de Jesús de Nazaret y entretejidos en los valores jesuitas. Sabían que la democracia era más que política, sino que era la búsqueda de esa chispa divina en cada uno de nosotros y un reconocimiento de que todos somos hijos de Dios, nacidos libres e iguales a su imagen, que merecen un asiento en su mesa. Hoy, los autoritarismos alrededor del mundo buscan socavar estos principios, buscan demonizar a los grupos vulnerables, periodistas y grupos de sociedad civil. Buscan que nos enfrentemos los unos a otros para desmantelar las instituciones que protegen nuestros derechos y velan por el bien común. No satisfacen las necesidades básicas de la gente, dejando que el hambre, la pobreza y la desesperanza se agraven para que no notemos la lenta erosión de nuestras libertades. No debemos sencillamente hacerlo mejor, sino que también debemos exigir algo mejor. Debemos dedicarnos a levantar a los pobres y sufrientes, a alimentar a los hambrientos y luchar junto a aquellos que tienen sed de justicia. Debemos volver a comprometernos a construir campus y comunidades no solamente inspirados por la misión de los jesuitas, sino encendidos por el llamado a la acción que cada uno de ellos hizo antes de que sus vidas fueran truncadas. Y debemos recordar que nuestro trabajo no es la causa de un solo día o un mes o un año, es el trabajo de una vida entera. Hace décadas, los jesuitas aquí en la UCA me enseñaron que el cambio es posible y que la fe, cuando está con los pobres y oprimidos, puede mover montañas. Imaginaron un mundo donde el amor vence el odio y la rectitud lava la injusticia. Imaginaron una sociedad donde los fuertes son justos y los débiles son protegidos. Soñaban con un futuro en el que el amor y la compasión nos uniera en humanidad para derribar las barreras más fuertes y cumplir con el antiguo llamado de las Escrituras, hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. El legado de los mártires todavía nos llama a actuar.